interpretaciones que les sirven de material de lectura. Claro, yo cuando tenga el compilado, el de esta semana y el de la próxima semana, se lo compartimos a doña Adriana para que ya ella, no sé a través de qué medio, de grupal o cómo, se los hacen llegar. Muy bien. Seguimos abordando el enfoque teórico del significado de Estado. Y vuelve y juega. Les dije que ya me había... Sí, ya. Entonces, con respecto, nos vamos a ir a lo que nos dice incluso ya el preámbulo de la Constitución en relación con el significado de Estado. Y vamos a verlo por partes, o sea, por categorías conceptuales dentro de en el preámbulo. Entonces dice que en Colombia el poder de decisión de la nación está radicado predominantemente en el gobierno central, cuya sede es la capital del país. Este guarda relación con lo que ahorita decíamos de centralidad política. Ah, no, allí tampoco. No obstante, se respeta en gran medida la autonomía territorial, porque recordemos que también la Constitución del 91 entregó esa apertura para lo que tiene que ver con la autonomía territorial en el marco de la descentralización administrativa y la descentralización fiscal. Y esto, las mismas normas pues son claras en el caso de los municipios con la ley 136 del 94, la ley 1551 del 2012, y para el caso de los departamentos con la ley 2000, que creo que es del año 2020 o 2019, porque en esas leyes está definidas las competencias de estas entidades territoriales. Igual, cuando se habla de autonomía, también hay que tener claro que la autonomía es regulada. La autonomía es controlada a través de las normas, es decir, tampoco es hacer lo que se quiere. Entonces, entregan una autonomía, entregan unas competencias, pero también entregan un marco normativo o regulatorio lógico, porque si no, finalmente cada una de las entidades resultaría haciendo lo que pues le gustara. Ahora, aquí cuando nos hablan de provincias y regiones es porque la Constitución en el ordenamiento territorial también dejó la puerta abierta. Nos dijo que en el ordenamiento territorial se consideraban los departamentos, distritos, municipios y resguardos indígenas, pero a renglón seguido nos dijo y otras figuras administrativas territoriales que surjan, y han ido surgiendo, por ejemplo, el tema de las áreas metropolitanas, el tema de las provincias, el tema de las regiones administrativas de planificación, en el entendido, y creo que sea sano, de que dos territorios, y teniendo en cuenta sus fronteras y sus marcos, también comparten necesidades y pueden compartir proyectos una entidad con otra. El caso de área de Valle de Aburrá. Valle de Aburrá, conforme a lo que sabemos como distribución territorial del departamento de Antioquia. Pero mencionamos AMBA, área metropolitana del Valle de Aburrá, ya como entidad jurídica que cobija a 10 municipios que están asentados en la subregión del Valle de Aburrá, ¿cierto? Entonces ahí una categoría conceptual tiene que ver con ordenamiento territorial y la otra tiene que ver con una entidad jurídica que
que agrupa a varios municipios que tienen unas intencionalidades comunes. Entonces, para el caso de área metropolitana, se convierten a partir de esa figura de política para el acompañamiento en las apuestas, más allá de lo municipal, en lo que tiene que ver con el ordenamiento ambiental en la parte urbana. Digo urbana porque sigue siendo competencia de la CAR, Corporación Autónoma Regional, que para el caso Escora-Antioquia, ellos tienen la competencia del ordenamiento territorial de esos 10 municipios en la parte rural. Entonces se van definiendo las competencias. También tiene el AMBA, o sea, área metropolitana del Valle de Aburrá, la competencia en lo que tiene que ver con el transporte y con el tema de la movilidad o espacio público, no recuerdo cuál de las dos son, pero tienen la competencia definida por norma. Esto para hacerle referencia cuando nos hablan de provincias y regiones, que son figuras político-administrativas, políticas para la administración de los territorios. Pero ¿por qué no me pasa cuando le doy la primera? Me da más fácil cuando le apunto como que al techo. Principios básicos del Estado. Aquí entonces está lo de la centralización política y descentralización administrativa. Esta es fundamental para entender las competencias, pero también hay 3 principios que rigen la función pública, que es el de la coordinación, el de la complementariedad y el de la subsidiariedad. Significa eso que por eso es que la planeación, hablo de los planes de desarrollo, deben articularse de manera multinivel, es decir, los planes de desarrollo municipales o distritales deben articularse con las apuestas departamentales y nacionales. Lo mismo le pasa al departamental, debe estar articulado con la apuesta nacional. Muy bien, en el caso de la centralización política y descentralización administrativa, entonces, ¿a qué se refiere con centralización? Es el fenómeno jurídico-político que consiste en que todas las tareas y funciones se radican en la persona jurídica del Estado, que es manejado desde la capital. Jurídica, todo lo que tenga que ver con el marco normativo, con la legislación, pues se surte desde la capital del país. Allá está centralizado el poder jurídico de una entidad jurídica que se llama Estado colombiano. Al respecto está esta sentencia que nos dice que la centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional. Jerarquía constitucional. Entonces, cuando nos dicen jerarquía, de arriba hacia abajo, allá es donde se discuten, se toman las decisiones y se produce toda la legislación para que empiece a derramarse sobre todo el territorio nacional a través de las otras entidades jurídicas de distinto orden territorial. Pero que tenemos una organización jurídica sobre esa centralización. Ahora, el tema de la descentralización. Ya, para que pueda haber descentralización, debe haber un otorgamiento de facultades que le otorga la del orden nacional a las otras que le suceden en todo el componente del ordenamiento territorial. Y lo que se descentraliza son unas funciones
de tal manera que las puedan cumplir de manera autónoma. Pero recuerden que la autonomía es regulada, es controlada por la misma norma. Es decir, le transfieren los recursos de educación desde el Sistema General de Participaciones a las diferentes entidades territoriales, pero también le dicen, ahí está la norma, ahí le decimos cómo deben invertirse esos recursos. Entonces, autonomía, pero una autonomía que es regulada desde el marco jurídico. Muy bien, lo que dice uno es para que haya mayor contextualización y pertinencia frente a la inversión, que ya tendría que ver con asuntos de función administrativa en el marco de cadena de valor y de generación de valor público, con las inversiones que se hacen y que las inversiones, ¿quién la hace? La hace el ejecutivo, es decir, el administrador, pero recuerden que los recursos no dejan de ser recursos públicos. Entonces, en ese orden de ideas es para que también el nivel de incidencia de la participación ciudadana cada vez vaya tomando más fuerza y más forma frente a eso, porque en términos de la participación ciudadana, y ahorita que hablábamos de Estado democrático, pareciera ser también que el nodo impulsor del Estado democrático se evidencia mayoritariamente en época electoral. Entonces, podríamos decir que si es que nuestra democracia es una democracia electoral, y resulta que democracia es mucho más que procesos electorales. Quiere decir, ahí no comienza y ahí no termina la democracia. La democracia debería ser un asunto que se ve, se operativiza en todos los momentos de la historia del Estado, sea el Estado central, el Estado territorial o el Estado local. Pero nosotros vemos en la práctica que la mayor movilización de los ciudadanos en el marco de la participación es en épocas electorales. Entonces eso nos da, ahí es cuando ahorita les decía, ojo, hay que prestar atención porque también somos corresponsables de las situaciones que pasan, porque el Estado somos todos. La participación ciudadana es fundamental, pero el control social también. Y dentro de esa participación ciudadana y ese control social, también hay que tener cuidado con que no sea afectado por otras situaciones que tanto menospreciamos en el común, en el día a día, ¿cierto? Entonces también aquí es un asunto que hay que tener en cuenta. Ahora, en esta sentencia, y lo digo porque la Constitución misma nos dejó todas esas categorías conceptuales claramente definidas en algunos artículos de la Constitución. Pero ahorita mencionábamos que la interpretación de la norma puede ser múltiple. Entonces, esa interpretación de la norma a través de las sentencias llega, digamos, a su última instancia. Entonces, en términos de la descentralización, aquí nos dice que se produce un traslado de asuntos que serían competencia de la autoridad central a las autoridades territoriales. Entonces, entrega de funciones, de competencias en un marco regulatorio que es el normativo y sobre unos asuntos específicos. Por ejemplo, no todos los municipios en Colombia, pero hablemos más de Antioquia, tienen la competencia de autoridad en materia educativa, porque para poder tener la competencia por descentralización y delegación de funciones hay que cumplir con unos requisitos que la mayoría de los municipios de Antioquia no la cumplimos. Entonces, en el caso de Antioquia, solamente creo que van 9 municipios que tienen la competencia de administrar los asuntos educativos en el orden local.
Los otros municipios la competencia la tiene el departamento. Entonces, la competencia también tiene que ver con la capacidad administrativa que se tiene para administrar esa delegación que le están entregando. Muy bien. Y la descentralización puede ser política en el tema de asuntos de elección popular, no en el marco de la producción de normatividad, por lo que decíamos ahora. Esa le corresponde solamente a la entidad del orden central. Pero hablamos de esa descentralización política, por tanto ya en los territorios podemos definir a través de las elecciones quiénes serán nuestros gobernantes, en el tema administrativo y en el tema fiscal. Pero en el tema fiscal, conforme a lo que corresponde a ingresos corrientes de libre destinación, porque los presupuestos también tienen una conformación, es decir, unas fuentes de financiación. Hay una fuente de financiación que se denominan ICLD, ingresos corrientes de libre destinación. Hay otra que se denomina Sistema General de Participaciones, y ahí viene. Ahí la competencia en la inversión sí es del ente territorial, pero la definición en qué se debe invertir es competencia según la norma, la ley 715, desde el gobierno nacional a través del cumplimiento de una norma que para efecto se expidió en el Congreso y sancionó el presidente de turno. Entonces ahí estamos hablando de competencias desde el Sistema General de Participaciones, donde llegan unos sectores específicos de inversión, que es el de salud, el de educación, el de cultura, el de deporte, el de propósito general, el de ambiente y desarrollo. Y ahí entonces estamos diciendo que en el Sistema General de Participaciones, hablando de la descentralización fiscal, pues está todo el marco regulatorio que nos dice en qué invertir o no esos recursos. En el único que se le da libertad y autonomía al ente territorial es en los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces también podríamos decir, autonomía territorial sí, pero no. Autonomía territorial para que haya mayor contextualización y pertinencia de las inversiones desde la toma de decisiones. Pero existe para ello el marco normativo regulatorio que también te dice esto sí y esto no. En esto sí se puede invertir, en esto no se puede invertir. ¿Listo? Entonces es una autonomía regular. Ahora, esa descentralización de la que estamos hablando, pues tiene tres maneras. La descentralización tiene tres maneras de hacerse visible o de aplicarse. Una es la descentralización misma, otra es la desconcentración. Desconcentración es cuando desde una entidad le delegamos a la otra esas funciones que tiene la entidad. Pero igual, una cosa es que se deleguen las funciones, pero no las responsabilidades. Se pueden delegar funciones. Ejemplo. Aquí hay una, ¿qué nombre tiene lo de movilidad? No es es una secretaría que tiene una competencia, pero la administración municipal central sigue teniendo la responsabilidad frente a la movilidad en el territorio que le corresponde. Muy bien. Entonces aquí esa desconcentración se hace a nivel nacional a través de los ministerios y a través de las gobernaciones y las alcaldías a través de las secretarías o de las entidades descentralizadas, como son por ejemplo a nivel de Antioquia o Medellín, el INDER, los que manejan este tema de deportes, o también las empresas de servicios públicos como el caso de EPM o el caso de la DIASEO, empresas varias,
¿cierto? Se descentralizan, pero siguen siendo responsabilidad del órgano central. Y la delegación tiene que ver cuando se transfieren por un periodo de tiempo esas funciones mientras se cumple con el funcionamiento pues, al que se está. Aquí volvemos entonces, es una manera de el Estado, a través de esos 4 elementos, sirve de articulador, ¿cierto? ¿Cómo articulamos la población con el territorio, con el poder y con la soberanía? Esos 4 elementos son ejes articuladores de lo que conocemos como Estado. Muy bien, son las 11, creo que nos alcanza el tiempo, pero dejemos para la segunda parte. Vamos a hacer, lo voy a pasar, lo dejamos para la segunda parte. Vamos a hacer una actividad lúdica y vamos a jugar como los niños o los jóvenes con las fichitas estas de los legos con los que se arman figuras. Entonces lo vamos a hacer, Julián, ¿dónde estás? ¿Me colaboras, por favor? Ya viene Julián y nos colabora. Entonces, les vamos a entregar, puede ser 1, 2, 3, 4, pidiéndoles el favor a los que están en los extremos que se articulen en alguna otra de las columnas. Entonces, les entregamos un paquetico de las fichas de Lego a cada grupo que se conforme por columnas. Y con esas fichas, pues vamos a armar una figura que sea representativa del Estado y que integre los 4 elementos que dijimos. Entonces, el primer ejercicio es organizarse, pues lo podremos hacer por acá, en algún espacio que nos sirva pues como para ponerle un poquito de acción al encuentro. Cogen las figuras, empiezan a armar con los legos un paquetico pero lo vamos a organizar por grupos de trabajo. La idea es que cada columna, los que están en cada columna sean un grupo de trabajo. Aquí tenemos un espacio, por aquí podemos subirnos acá a la parte superior y el equipo pues va a empezar con las fichas de Lego a armar una figura que represente la concepción de Estado. Se pueden subir acá para que vean, allá tienen, perfecto. Sí. Bueno, la idea es que nos articulemos y que participemos de la actividad. Recuerden lo que vamos a hacer. Recuerden que lo que vamos a hacer con las fichas de Lego es armar una representación gráfica, una representación de el concepto de Estado que integre los 4 elementos, territorio, y luego hacemos la socialización del ejercicio. Para esta primera parte, bueno, la idea es como que el mayor número de participantes pues realice, aporte, coja fichas, arme, alguien podrá esperamos ver unas obras de arte representadas a través de la configuración de imágenes con las fichas del Lego. Pero a esa representación gráfica la vamos a llenar de contenido, porque habrá que entregarle al resto del equipo pues una socialización, una interpretación de lo que representaron.
Recordemos que la idea es hacer una representación, pero luego en la socialización dar una explicación a lo que estamos representando a través de las fichas ley. Ahí hay un elemento que es el de población y cómo representamos el de territorio, porque recuerden que el Estado, ¿cómo representaríamos el de territorio? Y que podamos ver los 4 elementos en la representación. ¿Cuál estaría representando ahí? Es que recuerda que el concepto de Estado que integra 4 elementos. Y recuerda, territorio, población, poder y soberanía. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes representar soberanía? Con esas fichas de ley. Es asunto de creatividad. Es todo lo que podemos armar con esas fichas de ley.